Ok, listo. Bueno, Violet, muchísimas gracias por hacer este tiempo, digamos, planificar esto, que sé que este, es algo que está abierto de manera continua, sino obviamente por las circunstancias lo haces con cita. Quería que comenzáramos hablando del lugar, es decir, ese lugar donde está exponiendo TransArt, que de paso vi que estaba cerca de la capilla Roscoe. ¡Wow! Sí, 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 sí. Bueno, toda esta zona de Houston es como le llaman el museo, el distrito de museos. Este, Ujú. está la Menil Collection aquí mismo, está el Roscoe Chapel, el Museo de Fine Art está muy cerca también. Es como una zona muy fácil para caminar y moverse en distintas instituciones. Sobre Transart, te cuento que es una fundación que existe desde hace alrededor de 20 años. El edificio este donde está la exhibición tiene 2 años de haber sido creado. Eh, Orgullosamente puedo decir que es un edificio que tiene varios premios de arquitectura. Esta Ujú. fundación que es para arte, antropología y arquitectura, es fundada por Surpik Angelini. Mm. Surpik es artista, antropólogo, arquitecto, y bueno, ha apoyado a muchos artistas latinoamericanos y bueno, y americanos también, incluso en una época más o menos entre el principio del 2000 y 90, se trajo mucha gente de Venezuela a hacer proyectos en Rice University, incluso donde ella también estuvo presentando su obra. Trabajó con Abel Hernández, que este artista conceptual cubano, que junto a él Ujú. fundaron esta institución. Entonces ahora Surpic tiene su propio espacio, el cual tiene un anexo, un estudio, y el área de galerías y arriba es el área de conferencias. Tiene una onda y tiene como una eh, resonancia medio también chapel, ¿sabes? Medio capilla, como capilla, es como un lugar donde incluso Ajá. el eco Se y siente el eco, se sí. siente bastante, sí. Bueno, y el título de la exhibición, que es Echo Chamber, también le hace como sentido a la instalación. Em, para contarte un poquito más, esta exhibición aquí en Transar nace durante la pandemia, Ujú. porque este proyecto iba este año a Cornell University, Ujú. pero se pospuso. Y conversando con Surpic, a ver cómo estaba, echándonos cuentos, hablando por horas durante la cuarentena, los primeros días de marzo, me preguntó y le conté por dónde iba con la instalación y bueno, me dijo, oye, pero vamos a instalar ese en Transart. Y bueno, pues pasó lo que... La mayoría de las cosas interesantes se dan así, por coincidencia, ¿no? O por sincronía, más bien, más que por coincidencia. Ahora, me interesa que comenzamos a hablar del concepto, ¿no? Echo chamber, claro, refiere, por supuesto, a esa, digamos, dualidad, digamos, de la concentración del sonido después de la expansión del sonido. Y leí también que, de alguna forma también tiene una relación conceptual con Narciso, es decir, con vernos, digamos, a nosotros mismos, perdernos en esa mirada a nosotros y bueno, también ese quedarse atrapado en la burbuja. Elaboramos más sobre esto. Bueno, hay elementos materialmente hablando de la exposición que evocan al eco, a la idea de eco. Ujú. Y lo vas a ver cuando te muestres. Hay uso del espejo, Ujú. hay uso del reciclaje de voces. Eh, Ujú. para mí era importante subrayar que estamos en un momento global donde estamos siendo gobernados por narcisos que eh, Ujú. solo se escuchan y se ven ellos mismos y como que no ven el dolor de una población del pueblo. Entonces, Ujú. fue un acuerdo con Surpic quien cura la exposición. Este, Básicamente porque entre eso, una de las cosas que me gusta decir es que Transart está muy interesado, los artistas de Transart tienen, por decirlo
como artistas de transar, porque son palabras de Surpic, son artistas que realmente el grueso del trabajo está en los procesos, en De los acuerdo. procesos, en la materialidad de los procesos. Entonces, yo le pude contar a ella cómo era el proceso de reciclaje y de recopilación de data para cada una de las piezas. Y hablando de las figuras de Trump y Chávez que se asemejan desde mi punto de vista, llegamos a un punto en que realmente estábamos presenciando el eco de estos personajes que están en el poder. Entonces, también en el espacio, contando el espacio como un lugar que reverbera el sonido y que lo repite, entonces hablamos de la cámara de eco. Claro. Hablando precisamente de los procesos, ¿no? Y cómo, digamos, esto no es una producción aislada, sino que, bueno, obviamente tiene una historia, un poco el recorrido que tú has seguido. Veo que hay como tres elementos esenciales en la exposición, ¿no? Está, lo vamos a ver ahora seguramente, ¿no? El helicoide, está el Requiem 200, que a propósito tengo el app. Lamentablemente no estoy ahí para, a lo mejor se acerca la cámara, Lo tengo lo aquí y me puedo, traje la laptop para poderlo hacer. para ver el código QR. Y después están, vi esta, digamos, como retrospectiva de fotografías, cuando me acordé, me dio mucha alegría ver de nuevo Playa Huequito. Entonces, claro, es decir, hay una, y Caricuao Works, hay una como conexión, ¿no? El hilo conductor, claro, hay cierta sutileza, pero esa sutileza para mí es muy contundente, como en mí, digamos, lo que aflora es una sensación como de inquietud, ¿no? Y reflexionando sobre qué es lo que me genera esa inquietud, es como esa sensación de que estamos rozando la violencia. Es así. Sí, por ejemplo, en esta misma idea del eco hay fotos donde Parque Central se repite todo el tiempo en diferentes circunstancias y bajo diferentes Uh -huh, momentos de violencia o de crisis, ¿no? O de corrupción. uh -huh. En el caso del guiso, las joyas tienen un espejo donde es un reflejo que también es un eco de la misma imagen, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la instalación está buscando que el espectador sea activo de cualquier manera. Y eso te pone también en una situación que te toca la violencia, porque tú tienes que mover algo o ejercer algún tipo de ejercicio, de fuerza para identificar o Activar. para descubrir o para activar. Incluso para mí, desde la puesta en escena, que puede ser bidimensional, que es una foto, también el espectador es activo porque genera un vínculo con la experiencia directa de caer en un hueco en Caracas y de recordarse de haber estado ahí y de lo que pasa, ¿no? Por ser parte de la misma escena, se crea como una empatía. Claro, y probablemente lo vamos a ver ahora, pero también el montaje, digamos, te tienes que agachar, ¿no? Tienes que bajar y seguir. Okay. Sí. Bueno, me parece bien. ¿Te parece si comenzamos a verlo y seguimos hablando? Sí, te voy contando. Voy a empezar, ok, te voy a hacer una vista general. Vamos a ver si aquí lo logro hacer. Esta es Perfecto. la sala donde está Caracas Relativa, el Helicoide y Requiem. Y de este lado tenemos el guiso y las puestas en escena. Entonces me voy a ir con el guiso. Correcto. Entonces, déjame ver cómo pongo esta cuestión aquí. Okay. Sí. Vamos a ver aquí. Ok. ¿Está mejor? Perfecto. Sí, sí, bien, bien. Te estaba diciendo que nos estabas colocando en el medio del guiso. Ok. Entonces, comencé a preguntarme y a revisar un poco sobre la decadencia del lenguaje verbal en Venezuela en nuestra historia reciente. Entonces empecé a investigar cosas desde 1989 hasta la fecha, en esa época era 2019, y comencé a hacer una lista de acontecimientos, a grabar videos, a recompilar data, hasta que de verdad crear un orden cronológico era casi imposible, porque cosas que sucedían en el 89, en el 90, se estaban repitiendo en el año 2000. Sucesos que son contundentes, que no solamente se están repitiendo hoy en día,
sino que son claves para la crisis que vivimos hoy en día en Venezuela, ¿no? Entonces, yo no sabía muy bien hacia dónde iba, solamente estaba interesada en escuchar y ver, ¿no? Escuchar cómo se expresaba la gente en los 80 sobre el Caracazo y cómo se expresa un estudiante hoy en día hablando sobre la represión. Todo eso se detona en mi búsqueda de una instalación que pudiera ejercer el propio espectador para descubrir esta información sobre nuestra historia más reciente. Entonces, Ahora, disculpa que me interrumpa, ese estudio sobre el lenguaje, la razón es porque, claro, el lenguaje de alguna manera te da indicaciones de cómo las cosas se perciben, pero también cómo se transmiten, ¿no? Cómo se interpretan y cómo razonamos con los hechos, ¿no? sí, me interesa cómo el lenguaje se va adaptando a las circunstancias. Me Correcto. interesaba muchísimo eso, incluso el lenguaje visual. Y hay algo aquí que creo que vamos a conversar chévere si nos da el tiempo, porque tiene que ver con el hacer imágenes, ¿no? Yo veía todas estas imágenes, pues todos estos son videos de YouTube, documentales, películas y cosas, Caracas, historias, entrevistas, Marcel Granier, a puerta cerrada, este tipo de cosas. Entonces, no pude seguir enfocándome en el lenguaje porque definitivamente me estaba yendo hacia los vínculos de violencia, de corrupción, de una decadencia que ya trascendía el lenguaje verbal, de la forma de expresarse, sino al todo que nos arropa hoy, que vivimos todos hoy, ¿no? Entonces un día estaba yo pensando, ¿cómo hago esa instalación? ¿Cómo selecciono esto? Había empezado con una idea de hacer 30 ollas, al final me reduje a la mitad porque no era necesario, era como redundante hacer una olla por año, no hay un orden cronológico para mí, lógico, pero siendo redundante. Entonces un día como a las 3 de la mañana vi la olla, vi el cacerolazo, vi el hambre, vi el guiso cuando se destapa la olla y la gente dice la verdad de lo que pasa. Y también conseguí con eso un elemento que fuera accesible, doméstico, que fuera reconocible por el otro, que no fuera un objeto de arte en el que tú tienes que ponerte las manos atrás y verlo con cuidado, ¿sabes? Entonces decidí hacer el guiso y cuando estaba preparando la instalación no sabía cómo presentar los abstracts de cada olla, cómo hablar de cada olla, que la gente que no es venezolana pueda entender, esto es lo que estaba pasando en Venezuela y cuál es la similitud que eso tiene con la crisis que vive Estados Unidos ahora, o otro tipo de discusión. Entonces, hablando con una amiga que colaboró conmigo en este diseño, yo le digo, ¿cómo hago para poner estas recetas? Entonces ella me dice, es un libro de cocina. Y yo digo, ¡ay, Armando Escalone! Entonces... ya lo estoy viendo, es la portada de mi cocina, ¿no? Sí. ¿Sabes que también le dicen el libro rojo? No, a este. Entonces, coño, me pareció... Era demasiado, sí, demasiado. Claro. Entonces, fíjate que también tiene el recetario, cada olla tiene una fecha, entonces cada fecha es un momento específico de la historia, de una selección bastante difícil de hacer. Y también hicimos los cortes de carne. Entonces, cada olla tiene un corte de carne, por lo menos los cacerolazos, el corte de carne chocosuela. Yo te voy a mandar esto por correo, te voy a mandar el catálogo. Por ejemplo, cuando Ramos Alup convoca elecciones, cuando la oposición nadie quería ir a elecciones, entonces le ponemos el papelón, ¿sabes? Como tipo de corte. Irónicamente, tú sabes que eso para mí es como parte del lenguaje también, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a mostrar cómo funciona. Aquí te muestro un detalle de la pieza. Y cada olla está identificada, ¿no? Sí, fíjate que ahí tiene la fecha, ¿las ves? Sí, sí. Okay. Entonces cada fecha está acá, a la esquina perdón que yo vine sola hoy, pero bueno. Entonces voy a abrir esta olla que es 2007, marzo del 16. Entonces, Mr. President, I know you speak a little English. Yes? A little bit? Would you give a message to the American people in English? I will try. I will try. Yes.
to the people of the United States, all the women, all the men, we, Venezuelan people, loves you. I want to be your brothers. I love. Si lo vuelvo a abrir. Caray. A great leader of you, Martin Luther King, is my leader. You know, yo te voy a explicar Wow. por qué esa entrevista. Qué fuerte. No te voy a decir cada uno. Él usa las palabras de Martin Luther King diciendo que I had a dream. So, y Sí. es interesante ver a la gente americana o gente de otros países que vienen y siempre dicen que, sí, tantos fascistas que al final toman la palabra de Martin Luther King para hacer ellos su populismo, ¿no? Entonces, para mí es importante porque hay una discusión muy cerrada, por ejemplo, en el espacio académico, sobre Venezuela y su fachada socialista, y ese era justamente uno de los temas que yo quería discutir con la gente a quien podía atender aquí, ¿no? Entonces... Ok, antes de seguir, quería hacerte una pregunta formal. Cuando abres la olla, tienes un espejo. O sea, es decir, lo que experimentas es que te ves a ti mismo mientras estás escuchando esto, ¿no? Y digamos, que fuerte es eso, ¿no? Digamos, que lo que ves, es decir, hay una relación entre la experiencia, digamos, el reconocimiento, esa autointerpelación. O sea, ¿qué estás buscando ahí? Es decir, porque quizás es una llamada, lo que aquí en Estados Unidos se puede llamar un call out, o sea, una llamada como a reacción, una llamada como a decir, bueno, oye esto, mírate a ti mismo. Sí, en parte eso, y en parte también somos todo parte del guiso. Hay una así como me gusta crear un espectador que sea activo, al mismo tiempo también estoy buscando generar el recuerdo de una responsabilidad que tenemos todos en De acuerdo. y hablar de eso, por ejemplo, es parte de mi responsabilidad. Entonces, para mí el espejo también es otra manera de usar la fotografía. Y, y justamente lo que tú comentas de involucrarte, de meterte ahí, que intrínsecamente, incluso involuntariamente, porque es un acto sorpresivo, para mí es como, digamos que el caldo a fuego lento de la instalación. Correcto. Entonces, por ejemplo, no quiero tomar mucho tiempo abriendo cada olla, pero, por ejemplo, aquí tenemos a... Hacia la gran culpa la tienen los partidos políticos, por la trágica historia de que no ha habido oposición en Venezuela, por la conchupancia, por la asociación tácita en que han estado siempre siendo cómplices de todos los gobiernos uno detrás de otro. De modo que ha terminado por haber una masa informe, que los partidos políticos, con muy pequeñas excepciones de algunos partidos nuevos, han sido todos partidarios, participantes, sostenedores y cómplices de los gobiernos y de las peores cosas de todos los gobiernos pasados. Si el país hubiera tenido unos partidos políticos de oposición. Ok. Müller Pietri. Ajá. Con Marcel Lanier. Si, como dice la Constitución, como que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que anime y inhabilite, óigasela bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan. No lo queremos escuchar. Okay. En fin, aquí está el cacerolazo. Todo este material es reciclado de YouTube y estos cables para mí es parte de esa misma incongruencia, enchufados, Claro. abuso de poder. Y todo conectado. Todo conectado, las vísceras que están asimilando ese guiso, y, en fin. Mira, una pregunta con este catálogo, con el recetario, ¿no? Hay un orden
hay un orden establecido, es decir, lo que vi en los cortes de carne me parece genial, además que inmediatamente veo la relación creo con otra pieza y la distribución geográfica, claro, no es la geografía que dice, no es el corte, pero ok. Y hay un orden sugerido, hay una manera, digamos, de entrar, o es como pasa con un recetario que uno empieza a abrirlo y dice, esta me parece bien para hoy, No hay y orden. arranca por ahí. Ok, No hay un orden en la instalación, hay un orden cronológico en el recetario para que la gente lo pueda ok. buscar más rápido la fecha, pero no hay orden cronológico. La gente puede abrir cualquiera y puede encontrar la olla que esté buscando y no tiene ningún orden. Quiero comentar que esa idea del recetario y ese diseño fue gracias en colaboración con una artista venezolana que vive aquí en Houston, que se especializa en New Media y fabricación de robótica, que se llama Isencaro Chacín. Y bueno, a mí me gusta hablar de los colaboradores. Entonces Bien, aquí tienes a la bien. odalisca que también responde un poco a la instalación de Inve de esta mesa y al mismo tiempo ves como la odalisca, su composición es en B. Yo no sé si tú quieres que yo te hable un poco de la odalisca, pero... Sí, sí, puedes pasar por la pieza porque, claro, yo conozco la obra, Okay, lo que estoy viendo, voy a poner unos testículos. sí, Yo todo eso, las conozco, pero la idea es que te los voy a que vean comentar esto un poco. lo puedan ver. Ok. Ah, la selección de obras que está alrededor del guiso corresponden al mismo, a la misma idea de la instalación que tiene que ver con corrupción, violencia, Ujú. hambre y todo eso, ¿no? Entonces, Caracas es mental, año 2009-2010, tengo 3 escenas, escenas hechas de 10, aquí tengo 3, bueno, Caricua Wars, Ujú. y bueno, Playa Huequito, que fue la primera que hice, eh, Ajá. y luego La Manicurista Muñoz, y bueno, dándole una segunda oportunidad al hueco, dignificando el uso del hueco para que no sea solamente para mentar madres, sino también para que sirva de algo un poco más allá de nuestra imaginación. Exacto. La historia Bien. de esta idea para mí fue, yo caí en este hueco con una moto que yo tenía, que era una moto china de muy mala calidad, y se me cayó el tubo de escape de la moto del impacto que fue tan fuerte, que ese día me habían invitado a la playa, yo no fui y después dije, coño, yo me debía haber ido a la playa y toda la historia. Entonces, básicamente fue como la experiencia, casi yo puedo decir que todo mi trabajo parte de una experiencia personal y a partir de ahí pues empecé a desarrollar la serie, fue básicamente después de que se me desarmó la moto cayendo en ese hueco en los Chaguaramos. Ujú. Este, lo más fascinante de Caracas Mental es el making of, ver a la gente en la calle queriendo ser parte de la escena, ver a la Sí. gente recomendarme un hueco mejor para hacer una escena más intensa. Eh, Eso no lo sabía, o sea, te decían, yo conozco un hueco buenísimo donde puede. sí, Ok. mira, la de Colombia cayendo en el hueco, la de Caracas Wonderland, eso fue una Ajá. recomendación de alguien. Yo estaba haciendo una escena más atrás y él me dijo, más adelante donde está el puente del Libertador, ahí hay un hueco que te vas a quedar loca. Y el hueco era tan grande que yo me pude meter dentro del hueco para hacer la foto. Ajá. En fin, y también cuando yo la exhibí la primera vez en Caracas, ver a la gente reírse de nuestros propios males, hacer Sí, catarsis, sí. fue fascinante para mí, de verdad que sí. Bueno, el robo de la Odalisca, como ya saben, Ujú, ujú. mi idea en principio fue señalar la crisis cultural institucional. En ese momento estaba cerca al museo y pude ver cómo estaban las goteras en la bodega de la colección, ver el desastre que había dentro, después explota el escándalo de la odalisca. Hice un open call en Facebook, habían muchachas que ya conocía y otras personas que fueron invitadas por otras personas. Hay incluso 2 personas que estaban relacionadas directamente al museo, que eso es otra historia que en algún momento te contaré.
Y hicimos la puesta en escena muy temprano en la mañana. Como te digo, lo más rico de la puesta en escena de ese trabajo es lo que está pasando alrededor. Todo eso está grabado y documentado, todo forma parte del archivo. Y bueno, después la gente empezó a darle otras lecturas. Para mí era hablar de la falsa y de la original, cuál iba adentro y cuál iba afuera. Estuve exhibida una falsa por casi 6 años. Sí. Y bueno, otras gentes empezaron a dar una lectura sobre el rol de la mujer dentro del museo, etc. Entonces un acto de corrupción. Y bueno, el trágico episodio del hombre que transportaba carne en los Ruices, que se queda atascado en esa estructura y la gente, en vez de salvarlo, roba la carne, el hombre muere desangrado. El único elemento que brinca un poco la narrativa de esta crónica es el niño, que decidí colocarlo como un elemento del futuro. Los casos de sodomización por parte de los colectivos armados y un gesto homoerótico en esta foto como para retar la supuesta hombría de esta gente. Okay. Este recorrido lo estamos haciendo en este orden. ¿Tú sugieres también que se haga en este orden? Que se comience por el guiso y después regrese, y después vayamos a... Sí, sí. Sí, no Perfecto, necesariamente hay un orden de recorrido. A mí me gusta comenzar por ella porque siento que hay un poco más de historia, un poco más de tiempo colapsado. Y en este caso, ya que me haces pensar, sí tiene que ver con el hacer imágenes, porque fíjate, hay fotos del 2009 a fotos que es hasta el 2014. Entonces ahí paro y entonces me empiezo a manejar en los medios mixtos, en principio con Requiem. Voy a empezar con esta pieza que, bueno, es mi mapa. No voy a decir que es una representación, porque no, es mi mapa, mi mapa de Venezuela, por decirlo así. Entonces, Zulia, Sucre, y bueno, los restos de un país que se sostienen a pedazos. El negro, no solo por el luto, sino por ser un petroestado. Como, déjame ayudarme aquí, voy a ponerte un momentito en el piso. Sí. Me disculpa, voy a buscar el teléfono. Ok, adelante. Ok. Violet, y una pregunta, ahora que además, qué bueno que no me pusiste aquí abajo, porque lo estoy viendo con una perspectiva súper interesante. Claro, no está Amazonas, ¿no? Y para muchos, Amazonas no está. Es decir, es algo que, digamos, que se menciona, pero apostaría que hay mucha gente que no lo ubica, ¿no? No está ahí colocado, ¿no? Es decir, hay como esa frontera a pura Bolívar y para abajo nada, ¿no? Okay. Sí, yo estoy un poco cuestionando las ideas de territorialidad y los bordes, los márgenes. Nosotros, ya que hemos perdido incluso la identidad, los que estamos afuera, no teniendo un consulado, por ejemplo, yo puedo decir que la gente que no está dentro, yo pienso que Requiem, si las cosas siguen así, los códigos van a salir del mapa, porque si esa persona no murió, o sea, esa persona que murió en Venezuela, su familiar o no puede que no esté dentro del país. ¿Sabes? Como yo creo que incluso nuestro borde está cuestionable, es cuestionable, teniendo la injerencia de tantos países que tienen la mano metida en Venezuela, con las grandes deudas que hemos adquirido y en sí, si tú ves la pieza, es una pieza que es violenta. Yo te voy a mostrar detalles, que la violencia está intrínseca. Igual, esto es material reciclado. Y por eso hay partes en que tú no puedes reconocer el mapa, porque digamos que nuestra geografía hoy en día es irreconocible. Claro, y también inmediatamente, bueno, esto es una palabra nuestra, ¿no? Pero él está como parapeteado, pues, está como ahí, tú sabes.
sosteniéndose con los clavitos. Sí, 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 exacto. Entonces, es una app gratuito que ahorita no lo van a poder descargar dentro de las próximas 2 semanas porque Apple me está, estoy haciendo la renovación de la pieza. Yo lo descargué hace un par de días, lo tengo ahí, ¿no? Claro, veo las instrucciones y tal, pero lo que necesito es un QR. Yo te voy a hacer luego incluso cómo lo puedes hacer desde tu casa, porque no necesitas estar frente a la escultura, porque esta pieza, la data, está alojada en Google Maps. Y con un link desde mi página web, con ese link puedes ir a ese mapa y vas a ver los códigos y vas a poder descubrir la información. Okay. Si estás frente a la escultura, bueno, yo lo voy a poner acá. Voy a subir el volumen. Okay. Entonces, Janet Coromoto Angulo, 56 años, 11 de julio del 2017. Disparo en la cabeza. Estado largo. entonces cada data, cada persona que está aquí, pues tiene la información, se puede escuchar, se puede saber exactamente dónde falleció, se puede saber quiénes eran, de qué manera fallecieron, qué edad tenían. Esta data no distingue, voy de nuevo al piso porque se me está... ¿De dónde viene esa data? Ok, la data viene de Twitter, de Facebook, de los medios de comunicación que quedan en Venezuela, que resisten allá, de familiares, porque hay una plataforma abierta en mi página web donde gente me escribe para corregir alguna información o para pasarme algún dato que me haga falta. Cuando yo empecé a hacer esta data, que la hice junto a Oriana Bastardo, que trabajaba conmigo en Caracas y mi gran amiga, me ayudó a compilar la información. Fue casi 1 año y medio compilando la información y cotejando, porque a veces conseguíamos una misma foto para 2 personas, amigos que tenía en Mérida que me corroboraban datos de Mérida. Entonces... Ok, pero a eso quería llegar. Es decir, no es uno de los bancos de ninguna ONG, ninguna de estas instituciones. Es decir, y eso me parece central, digamos, porque es como un levantamiento personal, es decir, es exactamente bottom-up, uno a uno, porque, digamos, también está la obra en general, digamos, que es otra de las cosas que me viene a la cabeza, además del tema de la violencia, es como que todo pareciera estar como bajo sospecha, ¿no? Entonces requiere como la verificación personal, ¿no? Fíjate, primero lo que te iba a comentar, que no hay distinción política en esta información. Gente que era opositora, gente que no, está ahí. Porque para mí todos son víctimas de la misma crisis. Segundo, cuando yo empecé en el 2016, finales del 2015, no había una lista oficial. No había nada. O sea, el gobierno decía que eran 40, 43, 50 personas, por ejemplo. Los medios de comunicación que apoyan el régimen también, por ejemplo, Telesur decía 50, 60 personas, una cosa irrisoria al momento. Y los datos, las listas eran muy pequeñas por lado de incluso Foro Penal o otras ONG, ¿no? Entonces, ahorita está mucho más organizado. Ahorita puedes conseguir una lista mucho más completa en otras ONG. Cuando yo empecé a hacer esto, no había ninguna lista. Incluso la información está disponible en la web y sé que mucha gente me ha escrito para usar la información para otros proyectos o para otras cosas. Entonces, para mí sí, es básicamente, incluso la prima de Basilda Costa, que fue el primero, me escribió para corroborarme un dato de un primo de ellos que también falleció.
Entonces, sí, me gusta la forma como lo pones porque de alguna manera nos da como cierta autonomía registrar esa información y compilarla y ponerla a disposición de la gente. La voz que oímos es tuya. Sí. Perfecto. Okay. Otra cosa que me gusta decir de Requiem es que la estadística casi nunca nos da un rostro, casi siempre nos da un número. Entonces, Sí. es otra compilación fotográfica, de alguna manera. Y también podemos ver cómo opera la represión con esta estadística que arroja Requiem, porque te dice cuántas personas mueren por disparo en la cara. Y puedes ver en los años cómo del 2017 al 20 ese tipo de asesinatos ha incrementado, porque el mensaje es para tener más miedo y no salir a protestar. Entonces, correcto. como te dice cada una de las formas de muerte, entonces puedes evaluar no solamente el género, sino también los modos de opresión. Claro, lo que mencionas sobre los números, digamos, ponerle rostros a las cifras, bueno, sí, es muy potente, ¿no? Recientemente he estado haciendo un trabajo, bueno, un ensayo revisitando el trabajo de la Foreign Security Administration, ¿no? Durante la Gran Depresión, y quizás el elemento más interesante del trabajo, sobre todo el de Walker Evans, fue ese. Es decir, Walker Evans no prestando demasiada atención al terreno, sino haciendo retratos, ¿no? Fabuloso, fabuloso esto. Y claro, al ver el retrato, eh, es mucho más contundente. O sea, siempre se apela como al número, a los porcentajes, como para impresionar y movilizar, pero el retrato moviliza mucho más. O sea, la empatía que genera el retrato. Claro, Es claro. inmediata. Claro, claro, claro. Es decir, el próximo soy yo o yo conozco a esta persona, yo la conocí. Claro, claro, obviamente, obviamente. Hay una instalación, me contó alguien ayer que vino, una señora de Argentina, que vino a ver la muestra y me dijo que ella vio una exhibición en Argentina sobre los desaparecidos de la ESMA y entonces eran retratos y era una hilera de retratos y tú ibas caminando como un pasillo de retratos y de repente del mismo formato del retrato había un espejo. Claro. Eres tú, podías ser tú. Entonces me Claro. pareció brutal ese comentario. Claro, el número 200 tiene alguna relación con la cantidad, digamos, de lo que tienes ahí. Requiem 200 o menos o más es porque justamente teníamos esa incertidumbre sobre la data. Entonces, menos o más porque van a ser más en el tiempo. Esta data se mantiene actualizada desde el 2019 al 2020. Y entonces ya, ahorita antes eran 203, la primera vez que la exhibí, ahora son 249. ¿Y la distribución es aproximada a la distribución geográfica? Sí, ok. Lo más posible, de repente se mueve más porque hay mucha más gente en la parte central del país. A distancia y claro, en el streaming, claro, ves la mancha, ¿no? Y la silueta, ¿no? Pero es sumamente impresionante cuando te acercaste y ves los listones, ¿no? Sí. Además que, claro, está la pintura, pero por supuesto se ve la falla. Digamos que sí, no sé cómo ponerlo en palabras. Es una pieza dolorosa, la verdad. Es un camposanto, es un memorial y al mismo tiempo es información. Y también la función que hace el teléfono, que te relaciona íntimamente con la pieza, porque puedes usar tu teléfono y tú mismo puedes manipular la información y aprender de ella. No es tan pedagógico como algo que está puesto en la pared. Entonces, como que dar la oportunidad de una experiencia más personal con la información, una información tan delicada. Correcto. Y además, fíjate, ahora que está tan entredicho la forma de operación de las redes sociales, ¿no? Es decir, la manera en la cual tenemos una ilusión
de realidad, pero al final son realidades construidas a la medida para cada uno de nosotros con objetivos muy particulares. Acá, digamos, tanto aquí como en el guiso, tú estás decidiendo y buscando, ¿no? Es decir, tú buscas y ves tú mismo y después aquí tú vas y ves tú mismo. Es decir, no hay un... Por eso te insistía ya también sobre el recorrido dirigido y aquí no. O sea, de alguna u otra manera, quizás el mayor problema de todo esto, y aquí lo veo y me encanta verlo así, es que tenemos como que llegar a un acuerdo, a un mínimo acuerdo de qué cosa es la realidad. Es decir, qué es, no voy a hablar, no me gusta usar el término verdad, pero qué es realmente lo que está pasando. O sea, pero llegar a un acuerdo todo, decir, bueno, esto es, ¿no? Y basado en esto, porque si creemos que Google, Twitter y tal no nos van a decir, bueno, no van a decir lo que quieran, digamos, lo que les convenga para la próxima venta, ¿no? Sí, y es tan cierto eso que tú estás hablando que me hace pensar en mis problemas al plantear este tipo de piezas en las que yo estoy, obviamente tengo una postura política, una crítica, pero al mismo tiempo estoy respetando el poder de decisión de cada persona. Entonces, en esa misma búsqueda de la neutralidad, que sea el otro que tome su propia decisión de lo que están mirando. Y es lo mismo que pasa cuando tú estás leyendo un tweet y diciendo esto es cierto, esto no es cierto, o es cierto para mí o no. Es lo más ¿Tú difícil. tú crees que es posible, ahora que mencionas eso, tú crees que es posible ser neutro? Es decir, o crees que es un problema la subjetividad? O sea, ¿crees que de alguna u otra manera o sea, porque me parece muy válido la toma de postura, obviamente la libertad, y eso no es nuevo, tampoco es exclusivo del terreno del arte, del terreno de la estética también. Es decir, yo puedo o no este, identificarme con un concepto o con una postura estética, pero eso no deja, digamos, es decir, la obra no me excluye, tampoco me atrapa, tampoco me rechaza, sino como yo tengo acceso a verla y quedarme simplemente ahí, ¿no? Eh, Sin embargo, quizás la neutralidad, y aquí viene mi problema, la neutralidad está llevando a esta sociedad, y cuando estoy hablando de esta sociedad estoy refiriendo fundamentalmente a Estados Unidos, a que dejemos de decir cosas, ¿no? Porque entonces se percibe como que está en un lado, como que está en el otro, es decir, esta búsqueda de lo políticamente correcto, y al final estamos como unos bobos sin decir lo que queremos decir, porque podemos ofender a esto, podemos ofender al otro o al de más allá, ¿no? Entonces terminamos como en una cosa, digamos, gris, intrascendente, todo correcto, vacío. Sí, no, bueno, a mí eso no me, no me interesa hacerlo. Ok. Yo trato de desplayar información como desde un punto neutral, respetando la toma de decisión del otro. El otro tiene que ser activo, para mí es importante, desde la puesta en escena, desde lo que está viendo alguien en la puesta en escena, que se puede ver reflejado en su día a día, hasta descubrir la información de Reiki. La gente que entra aquí, yo le digo, esto es un memorial, aquí vas a descubrir gente que falleció víctima de la represión, y la gente toma la decisión de ver o no ver, de seguir viendo. Correcto. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay un espacio cómodo en la neutralidad, hay un espacio cómodo incluso desde el espacio virtual donde la gente se conforma con hacer un tweet o con hacer un comentario en Facebook para sentir que está poniendo su cuota explicando lo que sienten o lo que piensen. Para mí no es suficiente. Y por eso trato de colectar memoria y que el otro pueda... la neutralidad creo que es clave para que el otro sea responsable, pero en un uso de la neutralidad como una oportunidad de respetar el derecho del otro de tomar sus propias decisiones. O sea,
Correcto. Yo tengo que desplayarte toda la información que yo poseo para que tú me digas qué opinas. Pero sí, o sea, ahorita cada día es mucho más difícil y la distracción bueno, es una de las más, para mí, de las mayores amenazas de que sea todo tan inmediato, tan rápido, de tomarte la historia de que hay un derrame petrolero en Morrocoy, a decir el vocalista de Van Halen se murió, a decir que la exposición de no sé qué, y o sea, es el universo abierto. Sí, sí, exactamente, exactamente. Es que sí, es como lo decía McNamee, este inversor, recientemente me parece que era quizás una de las mejores metáforas. Es como si estuviéramos cada quien en su Truman Show personal. O sea, cada uno de nosotros está viendo una secuencia que está diseñada para que tengamos una percepción de la realidad que lleva a unos ciertos intereses. La tuya es diferente de la mía y la diferente del otro, porque hay modelos de cada uno de nosotros. Sí. Mientras nos movemos a la otra pieza, este sol, mira el sol del otoño. Ok, estamos un poco mejor. Ok. Este es el helicoide, ¿no? Sí, una cosa que te iba a comentar como un poco más del proceso. Cuando me mudé a Nueva York, Requiem nace de una necesidad, ¿sabes? Como que no me dejaba en paz, porque me sentía muy mal haberme ido. Y yo no pensé quedarme aquí, sino las cosas fueron pasando. Y después de trabajar en centros penitenciarios, después de trabajar con las comunidades y ser tan activa, fue muy difícil para mí no poder seguir trabajando. Y afortunadamente conseguí una manera de volver a desarrollar trabajos que respondieran de alguna manera a mi responsabilidad como venezolana. O sea, ¿cuál es la pulsión? Si la tuvieras que identificar con una palabra, con un adjetivo, ¿cuál es la pulsión realmente que genera todo esto, todo este trabajo? Impotencia. Impotencia y un deseo de volver. Porque no me voy a quejar, no puedo compararme con otra persona que esté allá y todo lo demás. Y no me voy a poner en ese rol. Pero hay mucha impotencia. Hay mucha... No es fácil el desarraigo y de una manera tan violenta. Pierdes toda la identidad. Para mí fue muy difícil entender cómo funcionaban las cosas aquí, entenderme en otro lenguaje, todo eso. Afectó mucho mis procesos de creación y mi familiaridad. Luego me quedé sin pasaporte por casi 3 años y fue mucho más... Es muy doloroso. O sea, yo creo que a mí me formó Caracas. A mí me formó Caracas. Y que me quitaron esa posibilidad de mucha impotencia. Tú sabes que los que estamos en disciplinas visuales, al menos, digamos, el sufrimiento es muy grande, ¿no? Yo cuando llegué a Estados Unidos, y siendo uno de mis temas fundamentales el paisaje, wow, aquello era una situación que en ocasiones terminaba siendo intolerable, ¿no? Y antes de estar en Estados Unidos, estando en República Dominicana, la primera vez que yo fui al mar, era el mismo mar, era el mar Caribe, pero estaba al sur y no al norte, y el sol salía del lado incorrecto. O sea, yo en la mañana llegué y dice, pero ¿qué pasa aquí? No puedo, o sea, está mal, es por allá, no es por acá. Y bueno, el landscape es una situación que todavía estoy como tratando de entender, pero evidentemente lo que acabas de decir sobre los procesos hacen que digamos, tú te alteres, pero a lo que realmente iba en el fondo, es decir, bueno, ¿qué es realmente? Es decir, yo no puedo estar allá y aquí. Es decir, tú tienes una situación, uno, digamos, está viendo, tiene digamos, el desarrollo y tu desarrollo, digamos, está en el lugar en el que estás. Esto
que tú estás haciendo y que nos estás mostrando, quizás aquí viene el quid de la pregunta, ¿a quién está dirigido? O sea, ¿quién es tu espectador Me encanta. que tienes en la cabeza? Qué buena pregunta. Ok, primero, estoy totalmente de acuerdo con que el sol sale de la forma incorrecta. ¿Sabes? Como que este fresquito sería increíble si tuviéramos el Ávila ahí de frente, ¿sabes? Como... Ah, Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero eh, digamos que para mí es terapéutico. Digamos que el primer espectador soy yo misma, que necesita desenrollar una cosa que tiene atragantada por dentro. Y okay. luego viene la puesta en escena, y luego viene la complementación del proyecto con el otro, que lo vive y te lo expresa y te responde de una manera distinta. Pero en principio es para mí, en principio es un trabajo que yo estoy tratando de no necesariamente curar, sino procesar. Es una necesidad expresiva, claro. Y definitivamente todas las crisis traen una mejora. Definitivamente empujarme en conseguir un lenguaje, no solamente conseguir un lenguaje, sino en fortalecer un lenguaje y retarme más allá de la puesta en escena con la instalación, con los medios mixtos, en esta Correcto. crisis, tratar de traducirle al otro que no es venezolano, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que está viviendo Venezuela, qué es lo que está pasando, definitivamente es un crecimiento para mí. Sí. Súper. En este proyecto de Requiem colaboró conmigo curador, storyteller, Michelle Otayek y mi amigo Augusto Briceño, que Michelle me ayudó curatorialmente y Augusto me ayudó a la fabricación de la pieza. El helicoide. Entonces, digamos que el helicoide es otro reciclaje más. Es una pieza formal que tiene una estética bastante modernista. Es un helicoide invertido, porque después de revisar muchos helicoides que se han hecho, que se han fotografiado, a mí me llamó la atención hablar sobre un helicoide en ruinas, un helicoide que iba a ser, que es un fósil básicamente, que es que es una ruina y que era la gran hazaña, que iba a ser la gran hazaña de la modernidad en Venezuela y que hoy en día es un monumento a la decadencia. Y Sí, y una especie de cámara de los horrores, ¿no? Al final. Exacto, y un laberinto. Y al mismo tiempo, el upside down del helicoide, ponerlo de cabeza, es también hablar conceptualmente del opuesto de lo que fue el progreso en Venezuela. Ese progreso estaba custodiado o prometido bajo la gran chequera petrolera. Claro, y lo que mencionas del modernismo es así, pero también del humanismo, y termina siendo exactamente lo contrario, y esa inversión, digamos, que hace, lo coloca, digamos, en el terreno del inframundo. Sí, así es. Inframundo es una buena palabra y pareciera que te fueras para allá, ¿no? Que vas en inversión. Sí. Entonces, bueno, digamos que yo me inspiré desde el libro que hizo Lisa Blackmore con Celeste Lealquiaga, desde las historias de Diana López y su investigación y proceso y colaboración con presos políticos, con la misma historia. Creo que dentro de mí hay una arquitecto frustrada, siempre me ha interesado mucho la arquitectura y, en fin, me gusta pensar, me gusta la idea, descubrí cosas cuando que pasaron aquí, por ejemplo, gente que se acercaba y me decía que esta escultura le recordaba la obra de Louise Nevelson, pero macabra. Ajá. También hay gente que relacionó, esto lo voy a poner en el piso un segundo para mostrarles algo, las varillas del Soto, es otro reciclaje más. Sí. Entonces, cuando tú mueves el helicoide,
Las varillas que son de metal, que están imantadas, hacen el sonido de cuando los privados de libertad golpean las barras de los calabozos. De los calabozos. Yo trabajé durante 2 años, 2 años y medio en centros penitenciarios. Entonces era, digamos que otra vez otro reciclaje, algo que se estuvo preparando para ejecutar esta pieza desde hace muchos años. Tengo, en los procesos puedes ver libros, cuadernos de sketch con dibujos y ideas que después fui desarrollando en el tiempo. Sin embargo, es un truco que la gente viene y ve una escultura que es formal, formalista, moderna, pero cuando la navegas, déjame ver dónde te puedo poner aquí. Bueno, perfecto. Esta pieza, cuando ves que es una pieza, como te digo, formal, entonces, con este aparato puedes escanear y descubrir información en la escultura. Entonces, voy a escanear aquí a ver qué nos sale. A ver. Aged cruise ship, fallen flying saucer, futuristic ruin, sitting amidst the slums of San Agustín in south central Caracas, Venezuela, el helicoide de la Roca Tarpeya looks different from every angle. Made of reinforced concrete in 1960, el helicoide was built as a spiral to consumer heaven. It represented the modern dream of a perfect future. El helicoide would have been the largest. A partir de eso estaba muy interesada en toda esa idea de progreso y petromodernidad. Incluso estoy trabajando quizás en otras piezas que van a seguir desarrollando esta idea. Voy a escanear por este lado y te muestro. Ok. Por ejemplo, estas son escenas, no sé si logras ver algo. Sí. Sí, gente como corriendo en la calle. Ahí. ¡Bienvenido, amigo! Lo están liberando muchachos Entonces, con este device se puede conseguir información sobre la historia y el contexto actual alrededor del helicóptero. Entonces, a ver, déjame ver si te consigo otra cosa. Quiero buscarte un específico, pero no sé si me va a salir, porque esto es aleatorio. Pero Esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿El escaneo es, digamos, el resultado es aleatorio o tiene que ver con la ubicación en la pieza? es aleatorio porque está escaneada la pieza. Esto es computer vision con machine learning. Ajá. Entonces, digamos que en la computadora está almacenada la información de la escultura y hay 15 puntos aleatorios donde se desarrollan 15 videos distintos. De acuerdo. Entonces, desde, por ejemplo, un parque que están construyendo en Venezuela que se llama el Parque Hugo Chávez Fría, que es un parque que tiene casi la misma cantidad de concreto que usó el helicóptero. Y ellos dicen que va a ser el parque de béisbol más grande de Latinoamérica. Básicamente repitiendo la misma historia del helicóptero. Entonces, historia, situación de cuando se están llevando muchachos presos, cuando están liberando madres, en fin. No me enfoqué en ningún personaje político específicamente, sino información sobre el ciudadano común que es víctima de la represión. Claro, alrededor del helicoide, ¿no? Y luego, en la misma idea de lo que va en
en decadencia, por decirlo de alguna forma, que va hacia el inframundo, está Caracas Relativa. Yo te lo muestro así y ahorita me voy acercando. Caracas Relativa es un archivo que hice de manera silenciosa y es un trabajo inédito que hice desde el 2007 al 2014. En principio yo lo llamaba hallazgos, pero luego que fui desarrollando, fui consiguiendo una información que para mí es el motivo de esta serie. Son alrededor de 500 fotos. Tú me dices si la estás viendo bien ahí, porque La estoy viendo perfecto. Okay. Sí, perfecto. Entonces, lo que yo estoy buscando aquí en estas fotos es el contraste entre esa fachada moderna y la decadencia. Hablar un poco sobre esa juxtaposición y algunos de sus personajes. Claro, además también la coincidencia formal, ¿no? Entre el cerro que vimos atrás y los libros, ¿no? Sí. Y esto, bueno, son 7 años de trabajo y un montón de fotos que algún día me encantaría mostrarte con calma. A mí me parece que esta foto es, por ejemplo, bastante... Habla mucho, pues, porque tenemos ese parque central detrás de la reja, como que el Ávila detrás de la reja, un muro a mitad de construcción, algo que está por cubrirse. Y bueno, este montaje, la curadora Surpic, fue brillante la decisión de instalar las fotos de esta manera. Aquí, de este lado, tengo un par de fotos más y un dibujo que hizo, una serie de dibujos donde estuve trabajando cuando me trancaba en la escultura del helicoide, me ponía a dibujar por primera vez, yo no dibujo. Pero ya aquí, esta es otra de esta fachada súper moderna. Tú sabes que yo soy de Valencia, yo nací en Valencia, pero mi primer amor fue Caracas, desde chiquita, que iba a trabajar con mi papá en los veranos. Y bueno, creo que la tenía muy vista Caracas. Y bueno, esto es Echo Chamber. Qué fabuloso. Realmente, tremendo. Además, digamos, hay como hay algo que a mí me interesa mucho de estas piezas y que en general me atrae mucho de las manifestaciones artísticas, que puedes evaluar o que puedes disfrutar a diversos niveles, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, a mi juicio, claro, de cuando, en la medida en que tú haces tu trabajo como espectador, ¿no? Y te adentras más, la recompensa viene dada por una mayor experiencia, es decir, empiezas a tener más. ¿Okay? Es decir, de alguna manera, no, y otra cosa interesante aquí es que tú como espectador no estás tratando de descifrar a Violet. que algo, digamos, en algunos casos es lo que puede frustrar en algunas manifestaciones de arte conceptual, que, digamos, tú dices, bueno, yo estoy en esto, y estoy en esta lucha, y estoy en esta búsqueda porque estoy tratando de entender a este individuo, es decir, tratando de entender su concepto y tratando de entender su idea. Acá no, acá estás tratando de alguna forma, y por eso la pregunta anterior de a quién estaba dirigido, porque para un venezolano, ver esto puede ser una búsqueda de uno mismo. Es decir, bueno, vamos a ver que estos son pedazos que eventualmente forman una definición. Para un norteamericano, pues pudiera ser anecdótico, o para algunos puede ser anticipatorio o una digamos, una alarma, ¿no? Hay dos cosas que me encanta que estás diciendo esto porque me ha dicho
Surpik me ha dicho Irina Troconi, que escribe el ensayo, que es la profesora de Cornell, que yo me borro en este proceso, ¿sabes? No, lo estoy ejecutando, pero yo no estoy ahí, como por decirlo de alguna manera, en el momento en que la gente se involucra. O sea, tú lo estás viendo perfectamente. Una de las cosas que me ha gustado que ha pasado aquí con los americanos, más que todo, es que siendo Houston, yo me interesaría verlo en otro lugar, con una relación tan cercana con Venezuela a través del petróleo, que hay mucha gente que dice, oh, yo me acuerdo Parque Central, yo viví en Parque Central en el 75, oh, yo me acuerdo viste que Parque Central está aquí, está detrás de la Odalisca, se repiten, ¿no? Las imágenes en diferentes momentos. Y justamente también hay gente que consigue similitud con las ollas y la polarización, Requiem, el movimiento de Black Lives Matter. Hay como, la gente no viene a entender al artista como tú muy bien lo estás diciendo, sino a buscar similitudes o algún recuerdo que les conecte y que los haga propio del... Bueno, y no sé si viene por ahí, pero realmente lo que terminas obteniendo es un eco. ¡Wow! Si estuviésemos en una terapia, yo diría corte la cañada. Sí, terminas teniendo como un eco, porque al final, digamos, claro, yo digamos, reflexionando un poco, yo escuché cuando decías lo de terapéutico. Yo siempre pensé, yo tengo una posición un poquito diferente, ¿no? O sea, en las razones, digamos, para el arte. A mí me parece que lo terapéutico en el arte puede ser la pulsión, puede ser el origen, pero luego, es decir, puede ser la motivación, pero luego se convierte en otra cosa. Es decir, la ejecución, y yo estoy viendo estas piezas y no me cabe la menor duda, además que he visto también cuando publicar videos, veo la forma de actuar, que claro, hay una pulsión y esa pulsión es como irracional, ¿no? No controlada y forma, y quizás está en los primeros momentos, pero luego, si uno quiere que la obra se concrete, y aquí lo que tú nos has mostrado para mí es un claro ejemplo de esto, tú tienes que soltar un poco eso y apelar al control. Es decir, al control de las cosas, ¿no? Al control del material, al control de la posición, porque al final, y sobre todo en tu trabajo, hay una fuerte búsqueda de la comunicación. O sea, tú quieres comunicar. Entonces, tú no puedes comunicar digamos, con estas cosas, digamos, que son pura emoción o puro no sé qué, o no sé cómo llamarlo, no sé cómo me siento, sino que tienes como que luego de esa pulsión, ese sentirse mal, ese vacío, digamos, ese lugar como del desgarro, ir al control. ¿No? Eso también lo veo aquí y me fascina, me encanta. Es decir, que uno no llegue a algo que tú dices, bueno, pero esto está como a mitad. No, esto está muy controlado, está como muy pensado. Los clavos están ahí por algo, la madera está así por algo, esto tiene un sonido, por esto otra cosa tiene esto. Es decir, no es simplemente algo que está puesto por un impulso, ¿no? Que puede tener su valor, ¿okay? Sí. Sino que hay como un ejercicio de, luego que tengo todo esto, déjame tratar de controlar y poner junto las cosas, ¿no? Es parte del proceso también el descarte, es lo que también me gusta comentarte, que es un proceso largo, ha sido un proceso largo, y ha sido difícil lograr ese orden, ha habido mucha revisión, la toma de decisión ha sido fundamental para poder conseguir el orden, porque como ves los cables del guiso, que todo es como un caos y muchas ganas de decir muchas cosas al mismo tiempo. Aprecio mucho que lo veas de esa manera, porque sí trabajé en eso, sí trabajé en conseguir eso y trabajé en lograr
hacer que la información llegue más allá de la comunidad venezolana, también generar una discusión en otros aspectos, en otros lugares culturales. Pues. Claro. ¿Hasta cuándo va a estar esto expuesto? Hasta el 18 de octubre se extendió, era hasta el 7, hasta hoy, se extendió hasta el 18. Y hay algo que yo te quería comentar, que lo estaba discutiendo con Surpic, que si ves las fotos de Caracas relativas 2007-2014, las fotos aquí 2009-2014, hay un momento que hay una negación a la imagen, a proliferar más imágenes, porque es tan difícil hacer imágenes hoy en día, es tan difícil hacer fotos, tú lo debes saber, Sí. que digamos que casi todo el trabajo es un proceso de reciclaje de la imagen, reciclaje de la materialidad y un reciclaje de la información. Claro, tú dirías que ese proceso de reciclaje, porque claro, reciclaje es la acción como tal, primaria, ¿no? Pero el propósito del reciclaje es resignificar, es rescatar, es recontextualizar. Es decir, al final, bueno, yo veo, por ejemplo, en el caso del guiso y las imágenes que están alrededor, que es claro, yo incluso las veo como una autoapropiación. Es decir, como que hay una autora que está alrededor y es diferente, la del guiso es otra autora diferente, ¿no? Como dice, bueno, déjame esto, digamos, pudo tener un significado, pero ahora tiene otro. Entonces, digamos, déjame reciclarlo, si ese es el término que quiero usar, pero el sentido es otro, ¿ok? El sentido es otro, ¿no? Y en el otro caso, claro, es diferente, porque esas imágenes, las imágenes de la ciudad relativa, de Caracas relativa, eran inéditas. Entonces, yo no sé si ahí podemos hablar de reciclaje. Yo pienso que quizás es como todos tenemos archivos, es como decir, bueno, este es el momento. Este es el momento en que es decir, y qué bueno cuando eso sucede. Bueno, yo no sé qué planes tenías para ellas en el pasado. No tiene muchos, y no lo tienes que decir. Pero al verlas con esta, decía, wow, menos mal que no salieron antes. menos mal que no se mostraron antes, porque a lo mejor se hubiera mostrado con otra significación, con otro contexto, y hubiera sido todo como ruidoso, ¿no? Entonces, en una de las salas, el que hayan estado antes de esas imágenes vistas, de alguna forma nos ponen el contexto de, mira, ¿sabes qué? Eso que se estaba hablando, aquello que estaba yo diciendo y tal, bueno, todo está aquí y tenemos este resumen aquí en esta ollita, ¿no? Y que de paso todos somos partícipes. Pero lo otro no, mira, aquellas imágenes, bueno, claro, tú como artista tenías una preocupación, no soltaste, y este era el momento como de soltarlo. Entonces, ¿cómo? A mí no me gusta usar categorías como para encajonar, ¿no? O sea, yo digo que las categorías en el arte son buenas para estudiar, es decir, como para dividir las cosas, para poner un orden en el estudio, ¿verdad? Ahora, si alguien te pregunta qué estás haciendo tú, realmente qué estás haciendo, es decir, estás haciendo, ¿cómo definirías esto? Como una instalación. Qué buena pregunta. Están buenísimas las preguntas. Acotar primero que de estas imágenes he mostrado una en el pasado, en esa serie de hallazgos. El resto son inéditas. Por si alguien la vio. Okay. Papá, yo he visto esta foto. Digamos que yo estoy me estoy haciendo un reto constante como artista. Estoy saliendo del espacio de confort de un medio que manejo, que siento que manejo bien, como es la puesta en escena y la fotografía, y estoy retándome en otros medios, buscando otros medios para, digamos que yo soy como una especie de, como que si tú ves la puesta en escena, ya la puesta en escena es un medio mixto en sí misma, porque sí. es un performance, es una apropiación de espacio, Sí. es muchas cosas allí, ¿no? Digamos que sí, estoy haciendo una instalación, estoy haciendo
pero realmente si yo te lo digo de una manera muy personal, yo diría, yo me estoy retando constantemente en lograr ofrecer la oportunidad de que el otro tenga una experiencia mucho más íntima, mucho más personal con lo que yo tengo que decir. Incluso esa misma apropiación del espacio que yo busco hacer cuando hago una puesta en escena, sea el otro que se apropie de lo que está viendo, que se sienta que lo que está experimentando es suyo, tanto como tú mismo lo dijiste, en el que por un momento es como que yo no estuviese, o sea, se borrara la Claro. Honestamente, a veces veo el helicoide desde aquí, cuando estoy sola, y estoy viendo, y digo, no sé cómo carajo llegué ahí. No sé cómo, no sé. Sé que he trabajado muchísimo, pero que no paro, definitivamente, pero creo que la respuesta más genuina que te puedo dar es ese reto de querer buscar, de no quedarme en un solo medio y seguir. Claro, y me parece, bueno, primero me parece súper valioso que sea así, ¿no? Sophie Calle decía que a ella le interesaba la fotografía solo cuando involucraba performance. Es decir, hacer cosas, moverse, ¿no? Y tal. Y así fue, ¿no? Quizás, y al final, yo, me alegra muchísimo que lo hagas porque no hay nada como más propicio para la creación que el interés. Es decir, que tú realmente te sientas que lo que estás haciendo te interesa, ¿no? O sea, te interesa y te gusta, ¿no? Porque si no, bueno, terminas como que quizás mediatizado o comprometido con algo o obligado a hacer, pero no, digamos, nada mejor que cuando, digamos, tú dices, bueno, ¿sabes qué? Además, uno cae, eh, eh, puede caer en la trampa estética, ¿no? O sea, puede caer, sobre todo cuando conoces los códigos y cuando conoces muy bien un proceso y fotográfico, por ejemplo. Entonces puedes después, es decir, no hay nada que se te salga de control. Entonces, como no hay nada que se salga de control, puedes caer, tú sabes, en el artificio, en la trampa, en presentar las cosas. Mientras que cuando estás como fuera, como tú decías, de tu área, de tu zona de control, pues tienes como que prestar más atención. O sea, estás en un terreno que al final como que no vence la forma, vence el contenido. Tiene que vencer el contenido. Por, nada, qué bueno que hicimos esto. Cónchale, yo estoy tan qué buena conversación, de verdad, que me hacía mucha falta. Me hacía mucha falta hablar en el mismo idioma. Ok. Ay, esto ha estado sensacional. Espero que te haya gustado. Muchísimo. Eso, seguimos hablando. Vale. Chao, bye. Bye bye.